viendo el currículum de Gerardo, un poco que él les cuente cómo llegó hasta acá, y bueno, y después la investigación que tenga pensado contarles con, en fin, sus distintas, los distintos aspectos que implica una investigación. Así que le doy la palabra a Gerardo y empezamos, y desde ya estamos muy agradecidos, te aviso, de que puedas estar acá. Es un alegrón enorme tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, María Matilde. Es un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Acá estamos, estoy en California, o sea, 4 horas de diferencia. Es la tardecita acá. Les doy un poco, digamos, o sea, de la trayectoria intelectual y después bajamos más a investigaciones. Les iba a decir un poco de la tesis, pero después tal vez así, no lo tengo bien planteado, digamos, algunas investigaciones más recientes. Por favor, interrumpan, hagan preguntas. Así, digamos, eso me ayudaría si tienen algunas preguntas en particular. Si hay algunos temas que están pensando, porque yo creo que eso también, digamos, cómo se hace investigación tiene que ver un poco con los temas. Cuestiones de metodología, digamos, si me hacen preguntas, eso me ayuda. Bueno, yo me crié en Buenos Aires. Hice la secundaria ahí y tomé el examen de ingreso para ir a sociología. Tomé el examen como en febrero del 76. Febrero del 76, después vino el golpe. Las clases empezaban ahí en marzo, digamos, se suspendió unas semanas. Y después empecé a estudiar sociología, que se estaba dictando en la UBA, disculpe, en Derecho, en la Facultad de Derecho. O sea que era un tiempo muy extraño, justo ahí después del golpe, un periodo terrible para el país. Digamos, sociología era visto como algo sospechoso. En ese tiempo no estaba la carrera de ciencia política, ¿no? Y en la UBA. Yo no terminé ni el primer año de sociología, o sea, dejé de estudiar, la verdad que no me gustó el ambiente, y después el próximo año tuve que hacer el servicio militar. Esto era el 77 en Argentina. Tuve que hacer el servicio militar, lo hice, y en ese ambiente, después de eso, o sea, yo siempre leía todo eso, no tenía ganas de volver a la universidad. Era un tiempo feo para eso. Trabajé haciendo artesanías con un hermano, haciendo cosas así. Y después, a principios del 80, con un amigo fuimos de mochileros por el norte de Argentina, por Bolivia, Perú, y vine a Estados Unidos porque tenía un tío que era profesor en Dartmouth. Pero yo vine a Estados Unidos de mochilero, viajando. Un hermano mío que es sociólogo estaba en Belfast, en el norte de Irlanda, pensaba ir a visitarlo ahí. Yo no tenía ningún plan. En ese tiempo en Argentina pensar qué hacer era... No, ustedes tienen el beneficio, digamos, de vivir en el tiempo de ahora comparado a fines de los 70. Pero llegué a Estados Unidos mediados del 80, el verano de acá, y me inscribí en la universidad. Entré como estudiante especial porque los ciclos ya estaban pasados, y estudié en la Universidad de New Hampshire, en Durham, un pueblito como de 10.000. O sea, ir de Buenos Aires a un pueblito de 10.000 con frío y todo eso, un shock cultural. Al principio no sabía qué estudiar y ahí descubrí la ciencia política, ¿sí? Y me empezó a gustar. Entonces me recibí con el BA en ciencia política. Empecé a hacer algunos estudios sobre América Latina. Trabajé con un historiador, Frank McCann. Más que nada él había estudiado los militares en Brasil. Hice un paper sobre la guerra de las Malvinas. Hasta hice como trabajo un poco de investigación
fui a la biblioteca en la Universidad de Texas, Austin, Sid Richardson, que tenía documentos diplomáticos sobre el conflicto, las etapas iniciales. Hice una maestría en estudios de América Latina en Stanford, una maestría de 1 año, y después empecé el doctorado en el 84 en la Universidad de California, San Diego. O sea, ahí empecé a hacer el doctorado, eso, digamos, del 84 al 90. El entrenamiento entonces es bastante diferente al de ahora. Yo creo que ahora, digamos, hay muchos más requisitos de métodos. Estos días hay más y más en términos de métodos y hay un poco de todo, pero mucho cuantitativo. O sea, yo no tuve ese entrenamiento. Y decidí hacer la tesis sobre la dictadura, el proceso en Argentina, y más que nada la relación entre los militares y sindicatos, movimiento obrero. El tema era un poco entender sistemas autoritarios. Estaban los trabajos de Guillermo O'Donnell, de varios otros, de Al Stepan, en términos de cómo entender regímenes militares. ¿Qué se proponen hacer los militares? ¿Cómo lidian con la sociedad, con grupos así como movimiento obrero? Y después el tema, digamos, de la transición a la democracia. O sea, eso es un poco... era el tema que todavía se trabajaba. Se trabajaba bastante cuestiones de movimiento obrero, o sea, un poco ligar movimientos obreros al régimen político, ¿sí? Sistemas autoritarios y transición a la democracia. Hice lo que era bastante común en ese tiempo, ahora ya no es tanto, o sea, de ir 1 año al campo. Para mí era volver a casa, quedarme en casa. O sea, pasar 1 año en el lugar, el país que estás estudiando. Y básicamente eso era, y ahora con el internet, digamos, también eso cambia, digamos, de conseguir información nueva sobre el tema. En las bibliotecas acá siempre hay información, pero la cosa es un poco buscar datos nuevos de archivo, entrevistar a la gente, digamos, eso un poco lo que era hacer el trabajo de campo, o sea, juntar cualquier tipo de información, documentación, diarios, todo lo que se pudiese hacer. Entonces estuve ahí el 87, 88 en Argentina. Conseguí algunas fuentes así que me ayudaron mucho, de gente que habían estado dentro del régimen militar, también entrevistas con sindicatos. Y lo que entonces yo trabajé una tesis, como estamos hablando, clásica, digamos, un tema en que tenés, digamos, un marco teórico, distintos argumentos y distintos capítulos, todo ligado. Lo mío era como un poco los regímenes evolucionaban a través del tiempo, que explicaba eso. Y entonces era un caso de Argentina, con estos actores claves, militares, sindicatos. Tenía una conclusión en que, digamos, uno saca la conclusión del caso y también se pone un poco, que se hacía bastante, en un marco comparativo. O sea, en la conclusión lo comparé Argentina con Brasil y con Chile. O sea, el mismo tema, digamos, para ver cómo similitudes, diferencias en esos casos. O sea, hice el trabajo de campo, después volví, eso es lo que se hace, se vuelve a la universidad. Uno cuando vuelve a la universidad ya empieza, uno está dando clases así como teaching assistant, como asistente de cátedra o dando tu propio curso, o sea que ya estás así, digamos, dando clases y terminando, escribiendo la tesis, básicamente. Y me tardé, digamos, un poco eso, digamos, cuando volví 2 años para terminar el trabajo de tesis, sí, es el mediados de 88 hasta mediados del 90, si no me equivoco, sí. Y uno presenta la tesis al comité
digamos, en ese tiempo, digamos, no se tenía el contacto como se puede tener ahora. Yo con mis estudiantes les hablo por Skype todo el tiempo, si están acá, en otros lados. O sea, con mail uno está mandando cosas. O sea que ahí yo trabajé más por mi cuenta y después mandas las cosas. Tenés el jefe de tu comité con que tenés así más interacción. Con los otros, tenía un comité creo de 5 personas, con los otros un poco menos, sí. Y la cosa entonces era tener este trabajo que es como un libro que es como tu carta de introducción a la disciplina. Y con eso un poco buscas tu primer trabajo. Yo había estado escribiendo y empecé las primeras publicaciones haciendo cosas un poco diferentes sobre movimientos sociales. O sea, saqué un par de publicaciones tempranas antes de que las cosas sobre Argentina, sobre movimientos sociales. Una cosa que ahora, digamos, se pone mucho énfasis, aún si uno hace una tesis como un libro, es que si buscas un trabajo, ¿cuál es la presentación? ¿Cuál es, digamos, tu carta de presentación? No puedes presentar todo el trabajo, o sea, digamos, realmente se piensa en un paper o un capítulo, digamos, que sintetiza lo mejor de tu investigación. Eso, digamos, o sea, yendo a esta opción, digamos, de que la gente hace 3 papers, siempre desde el principio se dice, digamos, ¿y cuál va a ser mi job market paper? O sea, que, digamos, de los 3, digamos, bueno, hay uno que va a ser donde yo pienso que tengo algo más original para decir, digamos, que me gusta más, que, digamos, o sea, cuando uno aplica un trabajo, hasta te piden mandar un paper, digamos, pero aún si no te hacen, si no mandas un paper, digamos, que vas a dar una presentación, un poco uno presenta un paper, digamos, o sea, que uno va pensando, digamos, en el mercado de trabajo de hacer este tipo de presentación. O sea, por ese lado, los que hacen los 3 papers están un poco más preparados para lo que es después aplicar para trabajos. Si uno hizo más un libro, tenés que hacer más trabajo para ver cómo hacer la presentación para conseguir un trabajo. Una cosa que existía, digamos, cuando yo lo estaba haciendo, digamos, en fin de los 80, todavía más ahora, es que mientras uno va haciendo trabajo de tesis, uno está pensando en publicaciones. O sea, digamos, eso hay presión para hacerlo, digamos, y uno se quiere distinguir, digamos, empezando a publicar. Y hay 2 opciones que se siguen, o uno toma una parte de la tesis, saca unos capítulos y los manda a revistas para publicar. A veces uno tiene un proyecto separado, digamos, a veces es colaborativo con otros estudiantes, con algún profesor. Entonces, mientras uno está trabajando en la tesis, uno trata de también tener unos papers que los avanzás, los pulís y los mandas a una revista. O sea, eso es un poco lo que uno está tratando de hacer. Mientras está completando la tesis, ya sacar algunas cosas. Hay mucha gente acá, digamos, y acá, digamos, o sea, la gente está bajo mucha presión. Aplican para un trabajo, dicen, yo terminé esta tesis, esta es la tesis que tengo, y tengo 2 papers ya publicados, ¿sí? O sea, hay muchos que ya tienen publicación, ¿sí? Y la cosa es, si hay algunos que lo tienen, entonces hay presión en que todos hagan eso, digamos, para competir, ¿sí? O sea, eso es un poco, digamos, la trayectoria, bueno, mi tiempo y un poco cómo son las cuestiones ahora. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? O sea, empecé con un pantallazo muy amplio. Pues, quiero meterme más en las cuestiones de elegir una cuestión, una pregunta para investigar, digamos, pero o sea, algo amplio, sí. Luis. Sí, hola Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Bien, a propósito de esto último que venías mencionando, a mí me queda poco tiempo para entregar la tesis, ¿no?
Y me Sí. gustaría saber, o si me pudieras dar algún consejo de cómo cerrar la investigación, porque son momentos en los que a pesar de estar cerrando es como que se abren un montón de Seguro. posibilidades. Entonces, efectivamente, ¿cómo, o sea, cómo cerrar o cuándo cerrar? Gracias. O sea, hay, hay un problema que tiene mucha gente, digamos, que es perfeccionista y que yo no sé si este, digamos, este es tu problema. Algunos que son perfeccionistas y por si lo cerraste van a evaluar en eso y vos pensás, no, pero lo puedo mejorar y todo eso. O sea, algunos que les cuesta desprenderse del trabajo, digamos, uh, hay otras cosas que uno, digamos, tiene muchas presiones, a veces uno tiene que estar trabajando y entonces uno no tiene el tiempo para estar enfocado. O sea, hay un montón de razones por las cuales a uno le cuesta cerrar el proyecto. Um, o sea, te digo una cosa amplia, porque tal vez no siempre. Eso es una cosa que uno tiene que pensar de entrada. Y acá, digamos, cuando acá se hace una propuesta de tesis que se defiende al principio del trabajo de la tesis y la pregunta que te hacen todos, o sea, una cosa es interesante, que esto, que lo otro, pero ¿es viable o no? O sea, esa es la pregunta, digamos, ¿es viable dentro de un marco de tiempo? No trates de resolver todos los problemas de la ciencia política, de meterte a usar métodos que tal vez no hayas usado, que te va a costar bastante tiempo aprenderlos. O sea, tenés que ser práctico en, digamos, delimitar, yo no sé cuánto tiempo has llevado, digamos, pero digamos, en 2 años, o sea, un año de investigación aprendiendo, otro año, digamos, escribiendo, ¿sí? Digamos. Acá la gente realmente está full time, o sea que les pagan para que realmente estén haciendo eso y no tener que trabajar, pero algunos todavía trabajan, o sea, digamos, hay cosas, uno tiene responsabilidad de familia, con el COVID, digamos, hemos tenido un montón de otras cuestiones también que complican, sí. Pero, o sea, de entrada, digamos, hay que ser ambicioso porque hay que tratar de decir algo interesante, digamos, o sea, y además para que sea divertido, tenés que tener algunas cosas que te intrigan, digamos, si ya sabes cómo lo vas a terminar de entrada, ya no hay misterio, o sea, querés tener misterio, tenés ambición, pero tenés que tener algo, digamos, que realmente puedas, digamos, terminarlo o cerrarlo, digamos, en un plazo de tiempo. A veces hay cosas como tener un plazo, ¿sí? O sea, yo tengo un plazo para un paper que es el viernes de la semana que viene, ¿sí? O sea, entonces, básicamente es lo único que hago. Sí, tengo otras cosas, bueno, me olvido, no respondo mail. O sea, tener un plazo te enfoca y dice, bueno, con el trabajo que he hecho, los datos, lo que fuese, digamos, los argumentos que más o menos tengo pensado, esto es lo que puedo, digamos, plasmar digamos, en papel, digamos, en un documento de Word, ¿sí? Um, o sea, no sé exactamente cuál es tu caso, pero a veces hay que acortar cosas. O sea, digamos, tal vez me puedo dar algo más específico de la tesis, pero a veces, digamos, si uno está haciendo un libro, bueno, y que iba a agregar otro caso comparativo, bueno, no se hace eso, ¿sí? O sea, uno toma decisiones, si realmente tenés que cerrarlo, tiene que ser aceptable, o sea, tiene que ser de un cierto nivel, pero uno va tomando decisiones. Acá la tesis, o sea, yo creo en todas partes, o sea, uh, es una cosa que, digamos, tenemos una defensa formal de la tesis, que pasás o no pasás, o, digamos, pero ese trabajo, digamos, nunca es algo acabado. Uno lo va a seguir trabajando, digamos, si lo sé en forma de libro, generalmente uno se pasa otro año antes de mandarlo a una editorial. O sea, digamos, ser realista en términos de la calidad del producto que tenés que presentar. Yo no conozco a tus profesores a quienes tenés que convencer de que está bien, okay, con esto paso, ¿no? Pero o sea que no es el punto final, digamos, en términos de tu investigación sobre ese tema, ¿sí? O sea, yo creo que hay que ser realista, digamos, o sea que no, aunque tengas ganas de hacer más cosas, o sea, digo, no sé, digamos, tu caso, pero uno se cierra, digamos, uno tiene que estar satisfecho, uno tiene que convencer al comité de que está bien,
pero hay cosas que, digamos, bueno, esto no lo voy a poder incluir. A veces uno pone cosas en notas. Bueno, un tema interesante para investigar es este. A veces se ponen, digamos, tenemos un hábito de tener una conclusión que dice, hice esto, entonces llego a estas conclusiones y acá hay una agenda de investigación. Este es mi research. Hay una research agenda, digamos, mi investigación genera nuevas preguntas. O sea, en vez de responderlas, las pones al final y decir, esto es una agenda de investigación relacionada a mi tema que vale la pena, digamos, investigar. O sea, mostrás que entendés que hay otras cuestiones que no has respondido en la tesis, pero un poco las pateas para adelante. Eso, digamos, ¿cuánto te falta, digamos, específicamente ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te falta para completarlo? No, lo que pasa es que en junio del año que viene tengo que presentar a postdoc, a postular a postdoc en CONICET, entonces estoy en el proceso de escritura. O sea, ya Pero efectivamente nosotros tenés un tenemos... año, entonces. Sí, pero es un año que estoy considerando exclusivamente de escritura. O sea, nosotros tenemos un proceso similar en el que también defendemos un proyecto. Yo ya lo Sí, aprobé ese proyecto y ahora me queda la elaboración, la escritura, que en principio ya sí. estuve haciendo como todo el trabajo de campo de investigación y es sentarme, pero también es el proceso de, bueno, a ver qué cosas quedan afuera o de qué manera cerrar, o sea, cerrar el argumento para que efectivamente logre convencer en un tribunal. Con un año no me preocupo. Bien. Si me decís que tenés 3 meses, entonces con un año, digamos, tener bien en claro cuáles son las partes que realmente, digamos, son las más fuertes, ¿sí? Y vas a ver, hay unas cosas que te interesan. Bueno, esto, digamos, hasta si lo presento no va a estar muy claro, mejor lo dejo afuera, ¿sí? O sea, una cosa que yo hago cuando estoy trabajando en algo, digamos, hay cosas que no voy a meter en el paper porque va a parecer improvisado. Tengo otra carpeta con notas para proyectos futuros. Y si vas a estar en CONICET, tenés que decir, bueno, voy a trabajar. O sea, hay cosas que no vas a poder completar, pero hay una idea interesante, digamos. Ponerlo en un archivo, digamos, para trabajo futuro. O sea, tener ideas es bueno, digamos, y digamos, hasta... o sea, yo lo pondría de esa forma, pero con un año estás... ¿Está bien? Sí. Hay gente que, digamos, que yo creo que, digamos, que no maneja bien los tiempos, digamos, estoy hablando en general, ¿sí? Y entonces, si tenés, bueno, mi tesis va a tener tantos capítulos, poner de plazos, o sea, este capítulo lo quiero terminar en 2 meses, y o sea, digamos, pero o sea, digamos, que es realmente algo que te impones, digamos, y cosas, digamos, porque si vas a tener 2 meses para cada capítulo, algo así, digamos, que lo tenés que terminar, y tal vez no estás del todo contento en cómo está después de esos 2 meses, pero sí, bueno, ahora tengo que pasar al otro. Después, si tengo tiempo, lo reviso, ¿sí? Pero tenés que seguir avanzando y no, digamos realmente pulirlo hasta estar contento y te vas tomando más tiempo. O sea, eso yo a veces con mis estudiantes, yo les digo, si querés que te pongan, digamos, en un schedule, y entonces yo tengo la agenda acá en la computadora y bueno, vos me decís cuándo vas a tener cada capítulo y yo lo pongo y vos me lo tenés que mandar. O sea, es bueno tener a alguien de afuera, ¿sí? Sí, claro. Vos tenés que mandarme el capítulo ese en el estado en que esté. ¿Ok? Y yo lo puedo leer y decir, digamos, está bien, está mal, lo que fuese, pero seguí al próximo, ¿ok? Después volvemos a discutirlo, tenés que seguir, o sea, tener un poco alguien afuera, uno lo puede hacer con amigos también, ¿sí? O sea, yo me comprometo a entregarte este paper, digamos, porque uno se engaña a uno mismo, digamos, te lo mando a tal fecha. Y después, eso a veces ayuda, digamos. Yo sé que conocí a alguien que estaba tenía que completar un trabajo. Cuando llegaba, completaba un plazo, no sé, se daba 2, 3 días de vacación, se iba a algún lado, o sea, te das algo para, digamos, me esforcé, digamos, ok, tenés un premio y después vuelves al próximo, o sea.
O sea, psicológicamente, bueno, hay un esfuerzo y ahí sacas algo. O sea, cada uno sabe las mañas de trabajo, las debilidades, digamos. Generalmente ayuda, digamos, o sea, tener, digamos, acá gente en el departamento que están, digamos, trabajando, digamos, en la misma camada. Yo te mando el tuyo, vos me mandas el mío. ¿Ok? O sea, si sabes que hay otra persona que está esperando algo, eso, digamos, yo creo que funciona, ¿sí? Muchas gracias. Carolina. Sí, bueno, buenas tardes y un gusto y también muchas gracias por estar acá. Llego como consultas para conocer tanto en su experiencia cuando realizó la investigación como las tesis que ha dirigido. Yo me encuentro en la etapa que hace unas semanas defendí mi proyecto de tesis. Entonces, más bien yo estoy en el momento en que tengo que empezar a ejecutarla y tengo como una idea de un plan de trabajo que hacer, pero a veces no sé muy bien si hacer como todo muy teórico o meterme directamente en los casos o ir haciendo al mismo tiempo, porque a su vez tengo que ir haciendo los contactos para hacer lo que pueda hacer el trabajo de campo virtual por la pandemia. Entonces, para conocer esa experiencia y la otra que me ha generado, digamos, yo tengo obviamente mi pregunta, investigación, mis variables, pero yo no sé cuando me enfrente, cuando vaya a campo, qué tanto eso en su experiencia varía o se mantiene muy estático, que yo me imagino que no, porque hay cosas cambia que no... todo, cambia todo. Sí, esa era... Nada como uno pensó que iba a ser. O sea, prepárate a revisar, o sea, la propuesta es, digamos, ok, este es el viaje que quiero emprender, digamos, y tenés que tenerlo claro y eso es muy útil, digamos. Y empezás a emprender el viaje y te decís, bueno, esto no era como yo pensaba, tengo que revisar ciertas cosas. Esta información no la puedo juntar, puede ser por esto de la pandemia, digamos, pero vos ya tomaste eso en cuenta, pero yo pensé que iba a generar este resultado y no me sale. Entonces, yo pensaba que me iba a salir, entonces tenés que revisar, digamos, o sea, descubrí, digamos, bueno, hay este caso, aprender, leer. Hay este caso, digamos, que es muy interesante, que no lo había pensado, bueno, tal vez lo incorporo, alguna comparación. O sea que uno tiene que estar listo a revisar los esquemas. O sea, yo tuve un par de estudiantes que defendieron la propuesta hace un par de semanas y una semana después ya estaba hablando con alguien, una persona de la República Dominicana, digamos, y bueno, esto no funciona, que tengo que agregar un caso de México, ¿visto? Digamos, o sea, digamos, habló con alguien que tal vez pueda acceder a datos ahí. O sea, la propuesta, yo no sé ustedes, pero digamos, no es un documento, digamos, como la Constitución, que no podés, digamos, cambiarlo, digamos. Eso es algo, un documento muy fluido. Nosotros trabajamos, o sea, el estudiante con el jefe del comité, ¿sí? Y hay flexibilidad, digamos, eso se permite, ¿sí? Me habías hecho otras preguntas, me estoy olvidando ahora. Sí, era... O algo sobre la teoría y los casos, sí, ¿sí? la empiria, digamos. O sea, yo creo que esto es bastante difundido, sí, yo no, acá por lo menos es muy fuerte, digamos. O sea, la propuesta que hay una teoría, hay ciertas hipótesis y voy a juntar, la cosa es juntar los datos para evaluar la hipótesis. Yo no sé si ustedes están en esa. O sea, que, digamos, que toda la parte de las ideas están ya, digamos arregladas, es solamente lo empírico, digamos, y lo empírico es para ver si estoy correcto o no. La investigación no funciona así, es un cuento, sí, digamos. Es una forma en que tenemos para hacer propuestas, que más o menos parece que sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero uno a medida que, digamos, si empezás, digamos, pensando en casos más cualitativos, o si lo pensás en datos cuantitativos,
vas aprendiendo, digamos. O sea, uno va aprendiendo y en particular, digamos, si haces más cosas, estudio de campo, entrevistas, algo así, te surgen nuevas ideas, te surgen hipótesis o refinás teorías, aclarás conceptos, ¿sí? O sea, a mí me parece que hay que tener una primera fase en que uno realmente tiene que aprender sobre el tema y uno aprende, digamos, metiéndose en el caso. Con los datos cuantitativos uno también puede hacer algo parecido, pero me parece, digamos, realmente entender, ¿sí?, el tema que uno está trabajando, que uno realmente tiene algunas ideas un poco generales, no muy claras, realmente entender el tema que uno está estudiando. Y uno hace eso leyendo sobre el caso, hablando con gente. Y yo creo que hay que hacer una etapa así y después y un poco generar o refinar las ideas, ¿sí? O sea, es un proceso iterativo. No es, tengo la teoría, voy a juntar datos y después cuando junte los datos voy a ver si la teoría está correcta. Yo me tomaría unos meses, y yo creo que todos hacen, digamos, unos meses al principio, que te metes en el tema, aprendes cosas, digamos, más empíricos, y en ese momento un poco, ahí se te aclaran las ideas, ¿sí? Y eso es muy importante en términos del proceso de descubrimiento, de generación de conocimiento. Y después, en ese momento, decir, bueno, ahora tengo estas ideas nuevas, ¿sí? O sea, me parece que eso es legítimo. Uno puede decir que es inductivo, no es del todo inductivo, digamos, es otro tipo de proceso, pero yo me tomaría un tiempo ahí para realmente entender qué es lo que está estudiando, digamos, presentar no sé, las tesis, las hipótesis, los argumentos, ¿sí? Y realmente lo que es útil después es decir, bueno, yo usé esta información para refinar mis ideas y estas cosas de metodología. Voy a usar otros casos un poco más para ver si realmente estoy correcto en esto, ¿sí? O sea, hay un peligro si vos estudias algunos casos y, bueno, esto pasó así, decir, bueno, en lenguaje un poco más abstracto, esto explica esto. Y después acá está mi caso que confirma eso. O sea, eso es un peligro, sí, pero uno aprende de los casos, hay un pensamiento un poco inductivo, pero es bueno tenerlo en etapas. Y yo hasta a los estudiantes les digo, usar algunos casos para generar teoría. Acá hablamos de theory generation, theory testing, para generar teoría, hipótesis. O sea, metete una parte, digamos, de generar teoría y hay bien metido en el caso, digamos. Después toma una decisión. Esta es la teoría refinada. Después hay otra etapa que vas, digamos, testear, digamos, esas ideas, ¿sí? Yo creo que el problema, y esto es el entrenamiento que se tiene, que la gente trata de como la teoría, las hipótesis, eso es fácil. El trabajo que realmente duro y, digamos, que tenemos que hacer es juntar datos y analizar los datos, ¿sí? No se presta suficiente atención a lo que es generar teoría, ¿sí? Yo a mis estudiantes les digo, porque, digamos, la propuesta acá es, hay esta literatura que dice esto, hay uno que dice A y otro que dice B, vamos a ver quién está en lo correcto. No, o sea que voy a tener una primera parte de la teoría para refinar conceptos, aclarar conceptos, generar teoría. Y eso puede ser, digamos, por medio de entrevistas, hablar con gente, digamos. Y después otra etapa, digamos, que ya es la más clásica de testear ideas, ¿sí? Pero, o sea, si pensás en generación, hasta yo pongo conceptos también, no solamente teoría, digamos, de realmente aclarar conceptos, formar conceptos, digamos, uno puede innovar ahí, refinar, generar teorías, como eso un producto. O sea, realmente cuando la gente habla de research design, ¿sí?, diseño de investigación, es solamente como qué datos voy a juntar y cómo los analizo. No. Diseño de investigación, tengo que generar ideas primero, ¿sí? O sea,
pensaría digamos, sí, digamos, me tomaría un tiempo, digamos, sí, un poco más flexible, digamos, y que si tenés dudas, tratar de resolverlas. Y pensar en una primera etapa que estás todavía, digamos, refinando ideas. Yo quería hacer una pregunta. ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho, Florencia. Sí, usted decía que había hecho trabajo de un año de campo, como se hacía antes. Ahí su sugerencia es hacer como un trabajo, digamos, de campo, que sea 1 o 2 meses, luego volver, digamos, si hay que viajar a otro lado, luego volver y escribir y luego volver a campo, o es preferible hacer campo de variables o cosas que no se relevaron, bueno, que quede para una fase posterior? ¿Qué es lo que sugiere, digamos? ¿Qué es lo que recomienda? Bueno, hay unas partes no te escuché, pero pensé que dijiste, digamos, ir un par de meses al campo, después volver y, digamos, hacer como un par de visitas. Yo creo que hay menos gente que se va un año al campo, digamos, porque es difícil en términos de compromisos que uno tiene, dinero, cosas por el estilo. O sea, los antropólogos siguen haciéndolos, en ciencia política se está haciendo menos. También porque hay distintas formas en que uno junta datos. O sea, antes uno tenía que ir al campo porque necesitabas algunos datos de un ministerio y tenías que ir ahí, digamos, para conseguir una copia física. O sea, hay muchas cosas que no hace falta ir al campo, que antes se hacía. Parte de lo de ir al campo, digamos, y esto es una cosa, digamos, de los gringos. Un gringo iba a estudiar Brasil, iba a escribir sobre Brasil, no sabía nada sobre Brasil. O sea, tenías que estar ahí para saber, digamos, un poco cómo es la cultura del país, digamos. O sea, que tenía otras funciones, además, digamos, de juntar datos y hablar con gente, entrevistar gente. Yo diría que depende del proyecto que tengas, qué tipo de datos quieres juntar, qué tipo de información. Y cuando decís ir al campo, ¿dónde queda el campo para vos? Voy a apagar la cámara por el internet. Yo hago un trabajo comparado, trabajo peronismo, a nivel, digamos, de la estructura político-partidaria. Me interesa investigar el partido y hago un estudio comparado entre la provincia de Córdoba y la provincia de La Pampa durante el periodo 2007-2011. Me interesa, digamos, trabajar un poco la conexión con lo nacional, digamos, una dinámica subnacional, pero a su vez lo que más me interesa es ver cómo funciona un partido, digamos, en este caso el peronismo, en 2 territorios distintos, digamos. Entonces, bueno, cuando pienso lo del campo, por ahí me genera dudas si, digamos, pensarlo como en 2 etapas distintas, de viajar a La Pampa, yo resido en la provincia de Córdoba, o si, digamos, destinar un determinado tiempo a campo y después que lo demás sea la redacción de la tesis. La idea de hacerlo en 2, digamos, ir, volver y después ir al segundo sitio, me parece bien. Pero yo diría que es una cosa más práctica, así, digamos, de si podés alejarte de donde estás. O sea, cuando en Estados Unidos se habla de ir al campo, es, bueno, tengo que viajar a un país y hay costos, digamos, entrar y viajar, dónde me voy a quedar. Es difícil alejarse por un tiempo grande, pero yo no tengo una opinión fuerte en términos, digamos, si hacer las 2 cosas consecutivas o hacer uno, volver, digamos, pensar un poco más, digamos, tal vez, digamos, de volver después del primero puedes pensar un poco más, ir escribiendo ese caso, o sea, lo tenés un poco más aclarado y ya vas al segundo ya pensando comparativamente, digamos, o sea, es similar, diferente en esto, vas ya más enfocado, digamos, y hasta, realmente entonces puedes estar menos tiempo, porque ya sabes con el segundo más qué vas a hacer. El primero un poco más exploratorio, digamos, y todo eso, tal vez darte un poco más de tiempo. El otro, ya, digamos, quiero responder estas preguntas para ver si es similar o diferente al otro caso. O sea,
o sea, tomarte digamos, una pausa entre el primero y el segundo tal vez puede ser útil, digamos. ¿Sí? Una cosa que, digamos, esto con la pandemia, digamos, que la gente está... O sea, hay muchos que tenían la idea de hacer trabajo de campo, digamos. En Irak iban a ir, digamos, para hacer algunas cosas que no pueden hacer por la pandemia, ¿sí? Lo que están haciendo mucho, digamos, yo no sé si ustedes hacen esto, pero están haciendo experimentos, ¿sí? O sea, hay cierto tipo de investigación, digamos, experimental que uno lo puede hacer sin estar en el sitio. También algunos hacen cosas de encuesta, o sea, que esto no es que uno va y lo hace, digamos, pero uno puede juntar información de otras formas. Si la gente está estudiando, yo quiero tener información, datos nuevos, o sea, digamos, hay un poco de presión para decir hay algo nuevo. Y una cosa es hablar con gente, conseguir archivos, documentos que la gente no analizó. Acá se hace mucho, sí, survey, encuestas, y también hacen experimentos, se hace obviamente, digamos, dentro de las encuestas, o sea, digamos, y hay cosas que ellos hacen, digamos, hay sitios, digamos, que se paga y se hace experimentos, digamos. O sea, eso depende de las preguntas que uno tenga. O sea, puede ser una parte, digamos, de una tesis. Acá se está haciendo más y más de eso, ¿sí? Pero para lidiar con el problema de que uno no puede estar moviéndose, digamos, en Argentina, vos podés ir a las provincias, ¿eso es posible? O sea que ahora es un momento un poco duro para eso. Justamente, Bueno, perdón. No, que justamente yo quería consultarle al respecto porque, más que nada su experiencia, cómo está aconsejando que lo solucionen o cómo se está solucionando en otros lados, porque generalmente acá no hacemos trabajo de campo internacional por una cuestión de costos, pero sí un trabajo de campo dentro del país. Y ahora realmente está bastante imposibilitado el movernos. O sea, hoy por hoy, en mi caso particular, necesito hacer relevamientos y entrevistas en 4 provincias, y obviamente no puedo ir a hacerlas. Encima es trabajo de campo, porque literalmente es en el campo, necesito pueblos en la pampa húmeda argentina, y estoy absolutamente imposibilitada. Entonces quería saber, bueno, cuáles están siendo las opciones frente al contexto que nos toca. Todos los estudiantes están en crisis, o sea que digo, están todos que entraron al programa hace un par de años pensando esto o lo otro y se les cayó todos los esquemas, o sea, digamos, no, o sea, están todos así. Por un lado, o sea, te digo eso, o sea, que yo creo que los profesores, la disciplina entiende, digamos, el momento en que todos, pero particularmente ustedes, están pasando, y entonces están ajustando sus expectativas. O sea, que, digamos, y yo creo que hay más tolerancia. Bueno, querías hacer eso, digamos, y no lo pudiste, ¿sí? Yo tuve una estudiante, una mujer mexicana, iba a hacer trabajo de campo en Brasil, cuando estaba esperando lo del el Zika, sí. No lo pudo hacer, digamos. Ahora estamos hablando, digamos, una cosa mucho más general. O sea, yo creo que todos sabemos que está eso, digamos, asumo los profesores saben, digamos, que está eso. Yo creo que van a ser un poco más tolerantes en términos de que uno tal vez use más fuentes secundarias. Con entrevistas, o sea, la gente está tratando de ver, digamos, si puede hacer un poco más entrevistas de élite, o sea, digamos, tu caso es diferente, ¿sí? Pero la gente está en casa, digamos, uno puede, digamos, la gente está dispuesta, digamos, tiene tiempo tal vez para hacer una entrevista de Zoom. Con alguna gente se puede hacer, o sea, tal vez reenfocar, digamos, hay algunas fuentes, digamos, de información que, digamos, que puedo hacer, algunas entrevistas, sí.
O sea, una cosa que haría, digamos, tratar, digamos, si hay cosas de que uno puede conseguir en internet, digamos, si hay documentos escaneados, hay un montón de cosas que, digamos, que antes eran documentos primarios que uno los encuentra ahora en PDF, ¿sí? O sea, ese tipo de información. Y después, o sea, lo que te dije, digamos, están haciendo encuestas, o sea, la gente todavía, digamos, está haciendo encuestas, esto cuesta dinero, ¿sí? O sea, porque tenés que contratar a alguien que haga una encuesta. Pero tengo un estudiante, digamos, que viene de la República Dominicana, conoce gente ahí, va a hacer algunas encuestas en República Dominicana, ¿sí? Sobre empresas y Estado, cosas por el estilo. O sea, hay cosas que se pueden hacer, digamos, depende, digamos, eso depende de las preguntas, digamos, el entrenamiento que uno tuvo, digamos. Pero yo veo que hay muchos que están un poco buscando, haciendo estos experimentos como una forma, digamos, es una forma totalmente indirecta de abordar una pregunta, pero digamos, es una metodología bastante estandarizada, digamos. O sea, yo veo que hay muchos que están haciendo eso. Una cosa, digamos, tratar tal vez de hacerlo en términos de comparación con algo más histórico, en que uno pueda, digamos, encontrar fuentes de información para hacer comparaciones con otro periodo histórico en que uno no necesita tal vez, que hay más información ya disponible que uno puede usar. O sea, buscaría, digamos, alguna vuelta así. Y esto, digamos, o sea, con las entrevistas así, digamos, gente que está en el campo no va a tener, digamos, así, no podés ir, digamos, te puedes conectar por Zoom, pero con alguna gente, digamos, yo creo que se puede hacer entrevistas por ¿sí? Zoom, Skype, lo que fuese, sí. O sea, buscar alguna, ser flexible, digamos. A mí me mete este tema, necesito esta información. ¿Cuál sería toda la información que puedo pensar que es relevante? Digamos, no es la ideal, no es la que me gustaría, pero digamos, usarla. Los que hacen cosas cuantitativas, digamos, están los datos cuantitativos. O sea, eso no cambió nada, digamos. O sea, hay ciertos datos que están ahí, digamos. O sea, yo conozco un montón de gente que hace cosas, digamos, que usa esto de vida, digamos. O sea, los bajas y, digamos, no tenés que ir al campo, digamos. Una cosa que hacemos acá, digamos, para los que hacen algo cualitativo, digamos, tener un capítulo cuantitativo. O sea, digamos, que para la parte más de comparación entre países, usar tal vez los datos, ¿sí? Cuantitativos, ¿sí? O sea, uno está buscando distintas formas para decir, tengo algunas ideas, tengo algo original para hacer, después hay un análisis empírico y esto es lo que tengo para mostrarles, ¿sí? Pero, o sea, digamos, esto es algo, sí, que es un problema para todos. No, te quería decir, si no hay alguna otra pregunta de este tipo, si Andrés estaba esperando. perdón, Andrés. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. A mí me vino muy bien. Los saludo desde Colombia. La estamos pasando un poco difícil con la situación política y social. Tal vez ustedes no conocen en detalle lo que estamos viviendo. Lo digo por lo que me han comentado mis compañeros de Argentina. Yo estuve, algunos no los conozco, ¿no? Por ahí en otros espacios ubiqué algunos de mi promoción. Yo hace rato que solo apenas el año pasado resolví lo del taller de tesis 2 con la doctora María Matilde. Por ahí, si lo recuerda, va a trabajar un tema de poblaciones indígenas en el nivel local colombiano. Bueno, me sumo a esta catarsis, ¿no? A todas estas experiencias, ¿no? Que hablan de esta crisis que yo afortunadamente la he ido resolviendo, y es como que el profesor Gerardo detalla claramente por lo que uno tiene que pasar. Pero no quiere decir que ya queden resueltas del todo, ¿no? Yo estoy cerrando prácticamente, ya afortunadamente estoy en introducción y conclusiones, esperando que el director me entregue sus
sus comentarios para ya dedicarme solamente a esa parte. Y la pregunta va muy relacionada, de acuerdo a lo que, un poco, ¿no? Relacionada a lo que destacaba Ana, ¿no? Porque mi trabajo es en el nivel subnacional, con comunidades pequeñitas, municipios muy pequeños, y la pregunta va dirigida muchas veces porque es que siempre llega esta parte de cerrar y uno empieza a cuestionarse, a autocuestionarse. ¿En realidad esto le va a interesar a alguien? ¿En realidad esto le va a interesar a mis evaluadores, al tribunal? Y más aún cuando estoy hablando de unas comunidades apartadas en la región suroccidental de Colombia. ¿Eso suele ocurrir, profesor Gerardo? No, no estoy de acuerdo. Uno, o sea... Busco ánimo. Sí, por eso no te desanimes. Todos tenemos dudas, todos tenemos dudas, ¿sí? Cuando trabajamos, digamos, y que si esto es bueno, si es original, digamos, hay una parte, digamos, yo creo que eso todos lo tenemos. Yo conozco profesores que han tenido todo tipo de premios, algo así, y trabajas en un paper juntos, digamos, y te salen todas las dudas. ¿Cómo? Yo pensé que tenía confianza, tenía todo, digamos, y te dice una cosa y luego decís, no, pero esto, lo que decís vos está equivocado. Y dice, no, está equivocado, no sé. Todos tenemos dudas, digamos. No hay que paralizarse. Ok, perfecto, digamos. Ahí entonces, si uno no va a producir, ahí tenés un problema. Yo creo que los temas así que está mencionando son interesantes. Uno a veces tiene que hacer un trabajo de mostrar por qué son importantes, ¿sí? Y eso es un poco ligarlo a ciertos debates teóricos. Yo no sé cómo lo estás ligando, digamos, cómo la marcas a tu tesis, pero ya sea movimientos indígenas, movimientos así, cosas de la nación multicultural, digamos, hay unos debates muy interesantes. En Colombia hay un montón, digamos, interesante para decir, digamos. Colombia y Brasil son los países más interesantes para empezar a cómo se está repensando la nación en base a raza, etnia. Digamos, yo he visto los trabajos más interesantes saliendo de esos dos países. O sea, la cosa es con la información que uno tiene, que puede ser algo pequeño, no sé, algo así, pensar, digamos, pero hablar de temas que son importantes para gente en distintos países, así, digamos, la disciplina, digamos, o sea, si uno los conecta a esas cosas, está muy bien. O sea que yo no conozco al por menos lo que está diciendo, pero con lo que me dijiste vos, decís, bueno, yo estoy interesado a ver qué conclusiones sacás de ese tema, digamos, y si vos has hecho el trabajo de campo y tenés información nueva, digamos, sobre eso, bueno, eso es, me parece valioso, ¿sí? Digo una cosa, María Matilde quería, digamos, decir algo. No, quería saber simplemente si había alguien más que te quería preguntar y si vos tenías ganas de conversar un poco sobre el tema que habías propuesto, democracia y Estado en América Latina, o preferís seguir que los estudiantes, bueno, también, sí, digo unos comentarios un poco generales, ¿sí? Tal vez los ate del proyecto, digamos, que estoy pensando ahora, ¿sí? Bueno, y el último que estuve haciendo, ¿sí? Pero, o sea, el punto de entrada en un proyecto es que uno tiene que encontrar un problema en la literatura, en cómo entendemos algún fenómeno social político, ¿sí? O sea, uno tiene que empezar con un problema o sea, digamos, el problema puede ser, digamos, hay dos formas muy diferentes de pensar acerca de un tema. ¿Cuál es el correcto, digamos? O tal vez, digamos, no tenemos algo bien estructurado, hay confusión, digamos, o sea, que es un tema un poco más nuevo, ¿sí? Pero hay problemas que uno puede ver en la literatura, digamos que hay agujeros en la literatura. Hay fenómenos nuevos que pasan, digamos, ¿sí? En los países, o sea, que hay eventos nuevos que hace falta entender, ¿sí?
O sea, uno tiene que pensar, y cuanto más claro es, creo que ayuda en términos de esta parte, digamos, de hacer la investigación después de escribir, ¿cuál es el problema que yo estoy tratando de resolver? ¿Sí? O sea, básicamente, un proceso de investigación es, hay un problema, hice una investigación, esta es mi solución a este problema, ¿sí? O sea, que hay que tener bien claro, la meta es resolver un problema, o sea, ¿cuál es ese problema? Y uno puede tomar un tema y hay distintas formas de ver los problemas que tiene, o sea, digamos, de ser lo más claro y de trabajar en ese tema, ¿sí? O sea, una de las cosas que yo vengo trabajando, digamos, un tema muy amplio, digamos, democracia y Estado, digamos, o sea, eso se ha trabajado un montón de tiempo, digamos. Llega un problema, yo un poco tomo las cosas de Guillermo O'Donnell, digamos, que lo ve como cosas que son, digamos, yo digo un poco mezcla las cosas, dice constitutivas, digamos, el régimen, democracia y Estado como la misma cosa. Y, digamos, una forma, yo creo que es un problema porque hay relaciones causales, digamos, o sea, cómo uno afecta al otro, digamos, o sea tenés digamos, una literatura, vos podés inventar o querás, digamos, creo que hay este problema, digamos. En términos de eso, digamos, hay un tipo que le dieron un premio Nobel, Madawar se llama. Él tiene digamos, hizo un grafiquito con la dificultad del problema en el eje horizontal y la posibilidad, digamos, de sacar algo interesante, digamos, en el eje, digamos, o que rinda, digamos, la investigación en el eje vertical. Y él hace una U invertida. Y básicamente es, si tomas un problema muy pequeño, no vas a contribuir mucho. ¿Sí? Si tomas un problema muy complicado, básicamente no lo vas a resolver, o sea, digamos. Y la cosa es entonces, en términos de pensar, tengo que tener suficiente ambición, digamos, para tomar un problema bastante grande que le interese a la gente, pero también que sea manejable, y manejable, digamos, digamos que lo pueda resolver con los tiempos que tengo, con los recursos que tengo, con el entrenamiento que tengo. O sea, uno tiene que pensar, bueno, yo tengo este problema, digamos, pero yo sé cómo hacer experimentos, yo sé cómo hacer trabajo de campo, yo sé cómo hacer esto. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que yo voy a poder usar para resolver estos problemas? ¿Sí? O sea, uno tiene que, hay un problema y, digamos, ¿y cómo lo voy a abordar? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo? Porque, digamos, si yo no tengo esas herramientas, no me conviene abordar ese problema. O sea, cuando uno piensa en una investigación, el diseño de la investigación, ¿cuál es el problema? Y uno trata de ser más o menos ambicioso, pero no demasiado. Pero la cosa que uno pueda decir, digamos, yo tengo las herramientas, tengo los recursos, el tiempo, digamos, estamos hablando del COVID, digamos, las circunstancias se prestan para resolver ese problema. ¿Sí? El problema que uno escoge también es importante. Acá me voy, no entro en investigación, sino algo más general. El proyecto de la tesis es como la carta de introducción de uno, y cuando uno trabaja en un tema, lo primero que el mundo académico va a saber, esta persona trabaja en tal tema, digamos, o tiene estas ideas, ¿sí? O sea, hay una parte estratégica también, ¿sí? Tiene que ser algo que te interese a vos, porque si no te vas a aburrir, no vas a hacer un buen trabajo, pero es bueno pensarlo de afuera un poco más estratégicamente y pensar, bueno, a mí me interesan 3 temas, dejen que lo ponga. ¿Cuál es el tema que vende más? Que hay más interés, que a la gente, digamos, le gustaría saber, digamos, qué pienso acerca de ese tema. O sea, uno puede escoger temas de distintas formas y uno está, digamos, en cierta forma, está generando el perfil académico, intelectual de uno, particularmente con el trabajo de la tesis.
O sea que yo me pasaría bastante tiempo pensando en eso y uno pone unas cosas, como dije, en la propuesta, pero eso va evolucionando, o sea que eso es algo de ir pensando, digamos. Hay algunos que piensan, digamos, yo quiero que me conozcan como alguien que sabe hacer análisis cuantitativo. Ahora. Entonces, no importa el tema que trabaje, voy a tener un capítulo cuantitativo. O sea, eso es parte del perfil que uno está generando, porque yo sé que hay puestos que piden a alguien que haga análisis cuantitativo. Yo no pensaría demasiado de esa forma, digamos, pero no me parece mal ser estratégico y pensar, digamos, en la imagen que uno está creando de uno a través de los proyectos que elige, o sea, de los temas, de las metodologías que usa. O sea, generalmente pensamos así, bueno, alguien trabaja en tal tema, usa tales métodos y digamos, conoce tales regiones del mundo, países, o, digamos, o sea, la academia funciona con un poco esas cajitas, o que esta persona trabaja en tal tema, digamos, o sea, pensar de afuera, digamos, y esto, digamos, un poco de la disciplina, la academia más general, cómo la gente va a recibir lo que yo hago. Yo no sé si, yo no tenía algo bien pensado en términos de las investigaciones que estoy haciendo. Yo estoy trabajando en varios proyectos. O sea, uno terminé algo, un librito muy pequeño con Sebastián Mazuca, que ustedes tal vez lo conozcan. Era esto sobre la relación Estado y democracia. Estoy haciendo un proyecto similar. Una de las cosas que me pasé mucho tiempo, y esto con la cosa que dije de análisis cuantitativo, yo generalmente hago análisis cualitativo, ¿sí? Pero entonces estaba trabajando con un colega de tal vez tener, digamos, una parte cuantitativa. Y esto es algo que cuando te metes te das cuenta cuán difícil que es así combinar ideas que uno tiene y más con estudio de casos con el análisis cuantitativo. Porque hay un montón de presupuestos en el análisis cuantitativo, digamos, que tal vez no se corresponde a, digamos, la forma en que uno piensa. Con este colega que venía trabajando y empezamos con el trabajo con Mazuca y decía, bueno, queríamos probar tal vez hacer un test empírico cuantitativo de todo el mundo, digamos, y poner a América Latina en ese contexto. Y él me decía, no, pero no, el argumento de ustedes es sobre un equilibrio entre el Estado y la democracia. Y que con el análisis cuantitativo y con varios métodos, eso no es lo que se prueba. El análisis cuantitativo es si hay un cambio en algo, genera un cambio en lo otro. O sea que esa no es la idea que vos tenés. O sea, digamos, se puede hacer, digamos, eso, pero no corresponde, no, en cierta forma no es un test de esa teoría. Pero esto es el punto más general en términos de los métodos, ¿sí? Y esto porque es acá en Estados Unidos es una obsesión, total, ¿sí? De pensar, digamos, qué métodos puedo usar, usarlos rigurosamente, digamos, es algo importante, digamos, pero también evitar, digamos, digamos, usarlos porque están de moda, digamos, y no sé, parece, digamos, riguroso de usar ciertos métodos. Eso es algo que yo he venido pensando, digamos, a mí me gusta la idea de combinar varios métodos, me parece que es algo interesante hacer, pero en la práctica es, digamos, yo lo veo muy difícil. Oíme. Sí. No, sí, no, por ahí nos podías decir un poco cuál fue fueron las hipótesis del trabajo que hicieron con Sebastián sobre ese estado, qué conclusiones llegaron, porque es un tema
que nos concierne, digamos, que nos afecta mucho la cuestión de régimen y Estado en América Latina, ¿no? Como que hay ahí algo que no termina de desplegarse, que no termina de consolidarse, institucionalizarse, no sé, la palabra que quiera. Como que es todavía Sí. un proceso formativo por momentos, tenemos la impresión, ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos Sí, cuente. sí. O sea, empezando con lo que decía el problema, o sea, y tener un hueco. Yo creo que tenemos, y esto lo estamos pensando históricamente, ¿sí? Aunque estamos pensando, digamos, básicamente desde las transiciones, pero también más históricamente. Yo digo, casi todos los análisis comparativos macro, empezando de Cardoso y Faleto, es capitalismo y democracia. Todas las cosas de Guillermo Donne. Es básicamente, hay algo de economía, de desarrollo económico, hay algo de régimen. Y es una forma en que, digo, hablo por mí, yo me siento muy confortable hablando en esos términos, o sea, uno lee análisis y dice, bueno, me gusta, esto tiene sentido. Digamos. Y entonces, la cuestión grande es cómo meter al Estado. O sea, y esto Guillermo Donne lo empezaba a hacer, algunos trabajos a principios de los 90. O sea, yo creo que tenemos esta cosa, digamos, que hablamos sobre la democracia, podemos hablar de partidos, elección, después, digamos, lo ligamos siempre a la economía. Y estamos, digamos, ¿y esto qué tiene que ver con el Estado? ¿Sí? Y están las cosas conceptuales, si el Estado, digamos, es parte de la democracia, si es algo separado. Sebastián Mazuca siempre ha insistido, me parece una muy buena idea, distinguir el régimen y decir, la democracia parte del régimen, del Estado. Un poco se distingue de O'Donnell, que un poco metía un poco las cosas juntas. Pero entonces, empezar con algo conceptual que son, bueno, el Estado es una dimensión diferente. Y entonces, una cosa que empezamos es tomando el 2x2 de Robert Dahl, ¿sí? Que tenía tipos de regímenes con poliarquía. Y decir, bueno, no, tenemos que expandir el marco conceptual y queremos pensar en términos de régimen y Estado. Entonces, con Dahl la cosa era cómo se llega a la poliarquía, digamos, y un montón de investigación, básicamente es cómo se llega a la democracia. Y lo que decimos, la gente quiere democracia, pero si después tenés un Estado ineficiente, corrupto, de poco te sirve la democracia, digamos. O sea, si vos votás a alguien, pero después no puede implementar las políticas, un poco la gente, digamos, dice, ¿y esto para qué sirve? Entonces, metemos como un concepto lo que queremos, o sea, la meta es un ideal, son democracias de alta capacidad. Eso para, digamos, enmarcarlo, digamos, en los debates que se vienen dando y decir, bueno, lo que está en discusión en América Latina, no solamente cómo se tiene una democracia, cómo se tiene una democracia de alta calidad, sino también con un Estado capaz, o sea, usando el concepto de capacidad de Estado. Después lo que hacemos, y esto es algo bueno de pensar siempre, ¿con quién se está peleando uno? Eso ayuda, digamos. Yo tengo este tema y hay alguien que dice cosas que no me gustan. Y yo quiero ver si, digamos, si puedo mostrar que están equivocados. Y yo creo que cuando uno empieza una investigación, tener, digamos, el oponente, digamos, con quién se está peleando uno, yo creo que ayuda a estructurar la investigación. Y nosotros, de hace rato, digamos, que yo por lo menos, Mazuca también bastante, tomamos el trabajo de Fukuyama como, digamos, la cosa que estamos en oposición. Fukuyama básicamente dice, en sus trabajos globales, también habla de América Latina, hay un camino hacia la democracia con un Estado capaz, que es el que supuestamente
siguieron los europeos, construyeron estados capaces, después tuvieron democracia. Hay un cierto camino. América Latina se equivocó. Como se viene equivocando de camino, avanzó en la democracia antes de construir un estado capaz. Y él dice, digamos, no hay forma de construir un estado capaz bajo democracia. Básicamente está diciendo, es bajo dictadura, antes de tener democracia es cuando se construye un estado capaz y después se abre el sistema político a la participación y, o sea, los países exitosos, Europa Occidental, siguieron ese camino. América Latina, digamos no va a llegar a ese camino. Y lo que te está diciendo, digamos, esto en Washington, en algunos, sí, en el BID, el Banco Mundial, en esos lugares, están diciendo, bueno, el problema en América Latina es construir un Estado capaz y se lo escucha, se lo escucha mucho a Fukuyama. Él dice, digamos, la forma para hacerlo es bajo dictadura, o sea, no se puede hacer bajo democracia. Y eso básicamente el problema, y esto volviendo a la crítica de Huntington del 75, el problema es que tienen... Fukuyama estudió con Huntington, o sea que esto es Huntington-Fukuyama, es la misma cosa. ¿Sí? Claro. El problema de América Latina es que tienen demasiada democracia. Y por eso no van a poder seguir el camino, digamos, esto de evolución política ideal que marcaron los países de Europa. Esto es básicamente la misma forma de pensar que tenían los teóricos de la modernización en los 60, 70, ¿sí? Ellos decían, hay que desarrollar la economía antes de tener democracia. O sea, digamos, no era un problema apoyar a gente como Pinochet. Si Pinochet iba a desarrollar la economía, eso era el camino correcto. O sea que hay una cosa, yo diría, bastante fuerte ideológica con estas tesis. Si fuese solamente Fukuyama, okay, pero esto es algo, digamos, que en Washington, digamos, se lo cita como el mundo es así. Entonces nosotros queremos ver, bueno, ¿es cierto lo que es Fukuyama o no? O básicamente si hay otros caminos. Entonces la investigación tuvo dos partes, o sea, ese es el eje. Ahí tenemos las preguntas, un poco la hipótesis. Primero ver qué pasó en Europa, en los países sí, avanzados. Si realmente siguieron, como dice Fukuyama, ese camino. Eso era leer un montón de historia. O sea, se había dicho, digamos, de cosas históricas, de tener una parte comparativa, pero comparando con otros periodos. O sea, ¿cuál fue el proceso de evolución del régimen político cuando se convirtieron en democracias, cuando llevaron a cabo reforma del Estado? O sea, una cosa de pensar en leer historia y conectarlo, digamos, y esto tratar de ser sistemático, los conceptos, los indicadores, para, digamos, mostrar la evolución de los países. Hicimos los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Japón, digamos. Lo que ahí vemos, y tenemos unos gráficos, para mostrar que primero estos países exitosos, ¿sí? No siguieron un camino, siguieron varios caminos. O sea, la idea de que hay un camino, y esto viene mucho de Washington, con todas las cosas. Hay una forma de hacer las cosas, con la economía, hay una forma de hacer las cosas, y genera un mito, digamos, esto es lo que hicieron los europeos, lo que hicieron acá en Estados Unidos, y lo que mostramos que no hay un camino, que algunos de los países más exitosos, Francia, y tenemos mini estudios de caso, Gran Bretaña, Estados Unidos, desarrollaron la democracia y el Estado a la misma vez. Hablamos de coevolución. O sea, Fukuyama habla de secuencia, tenés que
primero construir el Estado, después tener democracia. Decimos no, que hay coevolución. Se hace un poco las dos cosas a la vez y ahí tenemos unos argumentos sobre los mecanismos que uno se va reforzando con el otro. O sea, que decimos que lo que Fukuyama dice, esta es la elección de los países exitosos, está equivocado. Y él discute los casos, digamos, pero no es tan sistemático. O sea, digamos, ahí tratamos de decir, bueno, si somos sistemáticos, tomamos, digamos, el argumento de Fukuyama, si se da o no se da. Después, digamos, la parte más grande de estudiar América Latina es básicamente caracterizar, digamos, yo diría el momento actual, digamos, o sea, de los 90 en ahora, digamos, que hay democracias, pero con varios problemas y de régimen de Estado. ¿Por qué América Latina está, digamos, decimos, un equilibrio subóptimo? Que tiene democracias que, con algunas excepciones, son bastante durables, estables, diríamos, que las democracias tienen un montón de problemas de calidad de democracia. Y esto, tenemos un poco de información sobre distintos países, pero nos enfocamos tenemos que decir el caso de Brasil, México y Argentina en particular. Y cómo, digamos, ciertos procesos del régimen y del Estado como se apoyan mutuamente. O sea, de que la región está en una situación estable y que hace difícil, digamos, que avance, ya sea en la calidad de la democracia, la reforma del Estado. Si hay un mensaje, digamos, no sé, tal vez un mensaje, una especulación, sí, es que yo creo en Argentina, en otros países en la región, se habla todo el tiempo sobre democracia y no se habla suficientemente sobre el Estado. Y de que nosotros decimos, el cambio puede venir por cualquier parte, de cualquier lado del Estado. Si hay una reforma del Estado, eso va a tener un efecto positivo sobre el régimen, también sobre el régimen del Estado. De realmente poner mucho más énfasis en la cuestión de reforma del Estado, no en la forma en que se hablaba en los 90, digamos. Ahora hay unos trabajos muy lindos sobre un nuevo modelo weberiano. Algunos dicen que, digamos, aplican este modelo a Uruguay con algunas de las reformas que se hicieron bajo el Frente Amplio. O sea, decimos que el cambio puede venir por cualquier lado, que bajo democracia se puede construir Estado, y mostramos un poco esa evidencia. O sea, que no, lo que dice Fukuyama, hay un solo camino, eso no es cierto. Pero a la vez estuve siguiendo mucho lo de Chile estos días, digamos. Hay como un equilibrio que es difícil de romper, ¿sí? Y en Chile, digamos, había un equilibrio, digamos, durante 30 años, y a veces, o sea, y esto es la parte donde nosotros creo que no hacemos predicción, entendemos ciertas cosas, pero para que cambie este equilibrio, digamos, que es positivo en términos de tener democracia, pero negativo en otros lugares, hace falta un shock externo, una crisis, algo por el estilo, para que la región cambie. Hay ciertos, o sea, digamos, parámetros en que se han movido desde los 90, digamos. O sea, estamos hablando de la región con las transiciones a la democracia y las reformas, digamos, de mercado, digamos. Y eso es un poco, sí, los patrones de la región están dados por esos dos cambios, ¿sí? Esto es todo muy a lo macro, ¿sí? O sea, de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero lo que diría, sí, volviendo a lo que había dicho, o sea, encontrar un problema, un hueco, que algo no se había pensado, y que básicamente cuando pensamos de la historia, ahora estoy tratando de hacer algo más histórico, cuando pensamos de la historia de América Latina, todos los libros clásicos que se leen, digamos, que hay un proceso económico, capitalismo, desarrollo dependiente,
y hay algo más y más con el régimen, ¿sí? ¿Cómo traemos el Estado? ¿Cómo se relaciona con estos otros dos factores? Y de tener, digamos, alguien con quien te estás peleando, digamos, o sea, eso yo creo. Entonces bueno, ¿cómo hago para ofrecer una alternativa que sea creíble? Y después, con la parte empírica, mostrar que lo que dice el otro está equivocado y lo tuyo está un poco más en lo cierto. Bueno, ¿alguno quiere hacerle alguna pregunta, Gerardo? Sí, Gerardo, a propósito del último trabajo con Sebastián, recién mencionaste incluso que había algunas otras cosas o algunos otros artículos o algunos otros trabajos que te habían parecido interesantes. Si nos podías contar cuáles son esos, digamos, por ejemplo, mencionaste el caso creo de Uruguay o de casos similares en donde también lo estaban trabajando. Sí, o sea, ahora estoy trabajando en un paper relacionado que es esto con un proyecto más global, comparativo en distintas regiones. Acá estamos, y esto contra quién estamos argumentando, es que hay una narrativa, esto con la democracia. Sí. Todo se está cayendo en pedazos, hay erosión de la democracia, digamos, esa es la gran tendencia. Hay un montón, digamos, esa es la moda, digamos. Y yo tuvimos una visitante, una mujer que estudia Corea, y yo le decía, yo no me creo esto, digamos, eso. El problema es que se ha estancado, que nosotros pensamos con las transiciones que se van a mejorar un montón de cosas y que se ha estancado. O sea, hay elecciones, básicamente son democráticas, hay competencia, alternancia. Hay algunos problemas con el rol del dinero, después hay problemas así bien grandes con el Estado. Vas a Colombia, vas a México con la violencia, digamos, hay cosas bastante peor que en Argentina. O sea, nosotros decimos, digamos, ella tiene de un cielo, un ceiling, un techo democrático. O sea, el problema grande de la democracia a nivel global no es la erosión, sino, digamos, que se ha estancado, digamos. Entonces tenemos papers sobre distintas regiones y yo estoy entonces haciendo el de América Latina y partiendo del trabajo con Mazzuca, que el Estado es un factor que limita el progreso democrático en la región. Entonces estuve leyendo varios papers, o sea, para intentar, digamos, ser más específico en términos de qué tipo de estados hay en la región. Hay todo, digamos, una literatura, digamos, no se lee demasiado en ciencia política sobre reforma de la administración pública. Entonces estaba leyendo varias cosas sobre Uruguay. Te podría pasar los autores. Justo acabo de revisar un libro, digamos, que está considerando una editorial sobre el patronazgo en América Latina, que han hecho unos estudios muy, muy lindos, empíricos, usando con las mismas preguntas en varios países, ¿sí? O sea, hay de Argentina, Uruguay, Chile, varios países, mostrando hasta qué punto, digamos, hay patronazgo, pero si no es clientelar, hay unas distinciones ahí bien interesantes. Sí. Perdón, es una más. A mí me interesa el tema. Hay un uruguayo, Francisco Paniza, él tiene varios trabajos. Hay un uruguayo, para que y ellos, o sea, tienen el modelo, digamos, de neobeberiano. ¿Sabes, perdón, si alguien está dando esa discusión o trabaja esa discusión a nivel subnacional? Porque yo estoy un poco trabajando en regímenes neopatrimoniales y metiéndome en esa discusión cómo algunos pudieron salir, o más bien la observación es cómo estados subnacionales caracterizados como neopatrimonialistas dieron el salto de desarrollo. Metiéndome como en esa discusión, por eso te pregunto si alguien lo está trabajando a nivel subnacional, si sabes de alguna, o me recomendás a alguien para leer sobre eso.
No, porque, o sea, Estados Unidos, literatura. este libro que acabo de revisar, digamos que Paniza, hay Conrado Ramos, otro uruguayo que ha trabajado en esto. Ellos miran la administración central. O sea, ellos dicen, digamos, los datos los juntamos a nivel nacional, y dicen, del nivel subnacional no nos hacemos cargo. Agustina Guiraudi, digamos, ella tiene el trabajo que hizo de Argentina y México, ¿no? Supongo que lo conoces. Sí. O sea, que está usando un poco el marco de Mazuca, digamos, de estados subnacionales patrimoniales. O sea, el otro, el que está en Ditela, ¿cómo se llama? Gervasoni. Él acaba de sacar un libro sobre eso. O sea, yo no he visto, o sea, como juntar datos sistemáticamente de eso. Los mexicanos en el CIDE han tenido algunos proyectos ahí. Yo sé de juntar datos sobre estado, digamos, un poco en esta línea en los estados de México. Pero yo diría que las cosas que yo leo más es a nivel nacional. O sea, que hay un hueco grande. O sea, y esto es una de las críticas, porque justo mandé la reseña del libro ayer, que ellos dicen, digamos, como que cómo la gente entra al servicio civil, digamos, lo caracterizan de cierta forma a nivel nacional y los números, pero la situación es totalmente diferente en las provincias, ¿sí? O sea, si uno ve los datos en Argentina, digamos, o sea, eso es claramente el problema. O sea, digamos, lo que sacas del nivel de la administración central es muy diferente de lo otro. Me parece este un tema muy, muy interesante, ¿sí? O sea, y trabajarlo a nivel subnacional me parece muy, muy bueno, ¿sí? No, lo que pasa ahí que hay que ver la diferencia entre los estados unitarios y los estados federales. Porque Uruguay es un estado unitario. Sí. Entonces, yo estoy trabajando el caso específicamente en Argentina, por eso. Bueno, pero entonces ves, digamos, si con esto del el patrimonialismo y todo eso, si está ligado, hay algunos que dicen que no es solamente una cuestión de estados federales, ¿sí? O sea, si esa decisión de tener, digamos, un sistema federal realmente va a incrementar el problema, digamos, y Uruguay, porque es unitario, no tiene ese problema. Yo creo que hay otras razones, o sea, digamos, o sea, pero yo creo que hay mucho que dicen, digamos, que no está ligado. Yo trabajo bastante con Juan Pablo Luna, y, digamos, a veces cuando Mazuca dice, bueno, esto es un problema de Estado federal, dice, no, esto es más general. O sea, pero eso es ciertamente una hipótesis. Si la decisión en términos de la estructura federativa unitaria habría que afecta explorarla al tipo de más. Estado que vas a tener. Habría que O sea, yo no he explorarla visto, más. digamos, hay gente que tiene algunos comentarios, yo no he visto una buena investigación, digamos, del sistema federal unitario y el efecto sobre el tipo de Estado que hay. Y vos, Luis, ¿con qué lo ligas esta investigación? Perdóname. Sí, a mí me llamó mucho la atención que estados, o sea, que tienen una burocracia o siempre caracterizadas como muy poco desarrolladas, sí, patrimonialistas, cómo lograron dar ese salto a partir, por ejemplo, básicamente estoy trabajando en el caso de San Luis, La Rioja, San Juan y Catamarca con la promoción industrial, cuyas burocracias siempre han sido caracterizadas como muy poco calificadas, y sin embargo logran dar el salto, al menos en el caso de San Luis, de manera como muy clara. Entonces ahí yo lo que encontré es que, en principio, lo que habría sucedido es una especie de bypass a la burocracia. O sea, efectivamente, al no tener, lo que hacen es, no de manera formal, pero sí hay una tercerización del servicio público en determinados servicios privados. Y que de esa manera, en principio, lo que hicieron es lograr o dar el salto, o que eso fue lo que les permitió después empezar a desarrollar. Pero por supuesto fue a través de una estrategia, o sea, fue a través de la captación de
de inversión. Entonces estoy viendo eso, específicamente cómo logran la captación y erradicación industrial en las provincias y dan ese salto. Está bueno, está interesante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. Sí, Ramiro. ¿Qué tal, Luz? Antes que nada, gracias por la oportunidad. Muy, muy bueno lo de la idea del seminario, este seminario mensual. A María Matilde se lo quería decir, Gracias. en particular. Nada. Hay una consulta que le quería hacer, Gerardo, es respecto de esa idea de contra quién debato. Mi consulta es si la idea sobre esta relación unívoca entre desarrollo y presencia del Estado, digo, ¿la tenían de antemano o la comprobaron una vez que se pusieron a pensar con Mazzuca o a revisar con Mazzuca la evidencia? Lo que digo es, ya de antemano sabían que tenían la hipótesis de que Fukuyama estaba equivocado, o por lo menos el discurso de Fukuyama estaba equivocado, o es algo que fueron descubriendo. En mi caso, cada vez que leo las cosas, como, digamos, te parece, digamos, te parece equivocado y ves el razonamiento y decís, no, este tipo, no sé, tiene una idea fija, y yo lo ligo con la, digamos, o sea, me baso en algo que había estudiado bastante, las teorías de la modernización. Claro. Y yo decía, yo reconozco la forma de pensar idéntica a la teoría de la modernización, en que se decía, los países de Europa se desarrollaron de esta forma, Estados Unidos se desarrolló de esta forma, por lo tanto hay un solo camino de desarrollo económico y que va a tener consecuencias políticas de democracia. Esto fue la gran pelea de O'Donnell, ¿sí? Digamos, claro. Y él decía, no, digamos, las relaciones son diferentes y hasta, digamos, a eso después se suman los trabajos de Adam Jaworski, que dice, no, digamos, se equivocaron en términos de la relación empírica entre desarrollo económico y... Claro. Y yo veo, digamos, como los trabajos de Jaworski habían mostrado bastante fuerte empíricamente que la relación entre economía y régimen no se daba como había dicho Lipset. Fukuyama trató de rescatar, y esto empieza con su famoso fin de la historia. La cosa no viene solamente de la economía, viene de la política, pero el argumento es similar, que hay una secuencia, o sea, primero hay una cosa de secuencia, y después que hay una secuencia correcta y hay un camino, digamos. Y dice que todos los caminos, digamos, todos los países están más adelantados, más atrasados, digamos, pero ahí solamente hay un camino. Si te vas del camino, no vas a... Si te vas de esa vía, no vas a llegar al destino, digamos. O sea, yo reconocía la misma forma de pensar, pero él lo dice explícitamente, digamos. O sea, claro. Y yo dije, bueno, esto está equivocado. O sea, ya tuvimos este debate con la relación entre economía y régimen. Esto, digamos, o sea, que estamos repitiendo la misma cosa, pero con Estado. O sea, que él tiene una visión más política, digamos, lo saca de Huntington, pero el mismo tipo de argumento. Y es el mismo tipo de argumento, o sea, es muy condescendiente, digamos, que, digamos, hay un grupo, digamos, los europeos que, digamos, armaron la historia de una forma y los otros van a tener que seguir ese camino. No hay distintas formas de hacer las cosas. Yo tenía, digamos, o sea, un rechazo inicial, digamos, no bien elaborado, digamos, que esto no me suena correcto, no me gusta y no me suena correcto. Y entonces era la cosa, digamos, cómo fundamentar, hacerlo un poco más explícito, la crítica, y cómo fundamentarlo. Pero, o sea, yo creo que está bien, o sea, yo hasta puedo decir que es un prejuicio, o sea, uno empieza con un prejuicio, no me gusta, o sea, me parece que la investigación empieza así, no me gusta, digamos, hay algo que no huele bien acá, no te lo puedo decir exactamente por qué, pero las investigaciones empiezan así, y eso es un poco lo que te motiva,
Después tenés que hacerlo toda la cosa, estos son mis conceptos, estos son mis datos, después hacer toda la cosa más científica, metodológica. Pero la motivación inicial, y que si no la tenés, no haces esta investigación, puede empezar así, o sea que no me parece, digamos, no científico, digamos, de tener, digamos, hasta tener un prejuicio inicial, si después sos disciplinado en términos de lo que, Claro. de lo que haces. Yo estoy empezando, digo, yo estoy haciendo las primeras materias del doctorado y todavía no estoy tan avanzado con el tema de propuesta de tesis, pero recientemente, a partir de un par de trabajos que estuvimos haciendo para las materias que estuve cursando, una idea que me surge, yo soy economista de formación, malo, pero economista. Y entonces, seguramente algo, después lo consulta a Luis por lo que estuvo mencionando, pero hay una teoría, hay un análisis en federalismo fiscal que argumenta que cuanto más recibís de coparticipación, para decirlo rápido, de transferencia del gobierno nacional, menos esfuerzo recaudatorio vas a hacer, más pereza fiscal vas a tener como gobierno subnacional. Y eso engancha con la discusión sobre capacidad extractiva y recaudatoria de los estados, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que me planteaba es si esta relación tan unívoca, que hay mucho debate sobre la discusión metodológica para probarlo, el argumento econométrico, digamos, pero digo, hay casos en los que se comprueba y hay casos en los que no se comprobaría tanto. Entonces tampoco pensando, yo lo pensaba hace unos días, porque es una cosa muy reciente esta idea que me surgió de ponerme a pensar este tema. Hace unos días pensaba, bueno, yo soy bonaerense, ¿no? Vivo en La Plata y por trabajar en el sector público tengo alguna chance de buscar alguna información por acá. Y pensaba esto, digo, bueno, pensar en comparación de jurisdicciones grandes o una jurisdicción grande como la provincia contra provincias chicas que reciben proporcionalmente mucho más recursos per cápita de las transferencias nacionales, ¿no? Y cómo eso después incide o no, al menos para pensar los números primero, o el armado de comparación de información estadística, con la capacidad de recaudación de jurisdicciones chicas. Digo, algunas de las que mencionó Luis, por ejemplo, o algunas del NOA, ¿no? Comparar Formosa con provincia de Buenos Aires o comparar Jujuy con provincia de Buenos Aires, para ver si tenía sentido o no pensar en la solidez de ese argumento de la teoría económica que se llama efecto fly paper. Entonces, bueno, nada, la duda que tenía es si... ¿Has hablado con Lucas González? Por prejuicio. Sí, lo he consultado muy recientemente. Hace 2 días le mando un mail. Para empezar la consulta. Él ha trabajado en uno de estos temas, ¿sí? Claro. Sí. Y fue en función del trabajo que preparé y lo que toqué para la materia que cursamos con él hace poquito, que me empezó a surgir la duda, digamos, de si este era un tema relevante y empezar a pensar cosas sobre esto. Pero el argumento, digamos, empezando a buscarme alguna tesis sobre capacidades estatales subnacionales en Argentina, encontré algo de Mariana Chudnovsky, que está en el CIDE, alguna cosa más, digamos. Estoy empezando, digamos. Ahora que escuché a Luis, lo voy a consultar probablemente dentro de poco para ver al menos que estuvo leyendo inicialmente. Pero bueno, solo eso era. La crítica a Fukuyama es porque el tipo es muy, muy burdo. O sea, primero no tiene un argumento causal. Dice, es una secuencia. Si reformas el Estado primero y después la democracia, vas a llegar, digamos, a tener una democracia con Estado de alta capacidad. Si empezás con la democracia, no lo vas a poder hacer. ¿Y por qué? No hay un argumento del por qué. O sea, nosotros decimos, hay un argumento, digamos, si construís un Estado fuerte inicialmente, agarrás el caso de Japón y el caso clave de Prusia, y bueno, ellos te van a frenar la democracia. O sea, yo digo, no, si haces primero el Estado ese fuerte, va a resistir, digamos, la democracia, como lo hicieron, digamos, y solamente porque perdieron la guerra, digamos, se convirtieron en democracia. O sea,
el argumento debe ser, digamos, si construís el Estado primero, eso te va a generar un efecto que después lleva a la democracia, ¿sí? Los únicos que tienen un argumento un poco así, digamos, no está muy desarrollado, es el libro de Doug North y estos otros sobre la sociedad abierta, ¿sí? Ellos tienen un poco de argumento, ¿sí? Pero lo que vemos, sí, digamos, o sea que primero hay que tener un argumento causal que no lo tiene Fukuyama. Y también uno puede, hay argumentos porque, digamos, si tenés una democracia, puede surgir una demanda para reformar el Estado. Puede ser interna de la política, puede venir de afuera de los sectores de negocios. En Gran Bretaña vino de adentro de los partidos, que ellos decidieron hacer las reformas, ¿sí? Ya bajo democracia, también en Estados Unidos, ¿sí? Digamos, o sea, después de la guerra civil, venía mucho, digamos, de la crítica del sector de negocios sobre el costo de la corrupción. O sea, un poco decir, digamos, no diga que, digamos, si tenés democracia primero, digamos, está frito, no puedes construir un Estado. Se puede, digamos, hay casos que han sido exitosos, va a ser bajo ciertas condiciones. O sea, obviamente no es fácil, digamos, porque no se ha hecho. Uruguay, yo diré, un caso, digamos, que podés tal vez decir, un caso exitoso, que muestra que se puede hacer esa reforma bajo democracia. Pero, digamos, lo de Fukuyama es un argumento burdo, digamos, académico y políticamente peligroso, porque la gente se lo cree. O sea, y van a pensar, digamos, cuáles son las implicaciones. Bueno, y ellos dicen, hay demasiada democracia. Y bueno, si empezás con ese argumento, ¿dónde vas a terminar? Sí. O sea, uno está de acuerdo, hay que reformar el Estado. La cosa es, digamos, si se puede hacer bajo democracia. O sea, después entras en lo empírico, o sea, yo no, digamos, esto es un argumento muy a lo macro. Puedes encontrar distintas relaciones, hay distintos argumentos teóricos en la literatura, o sea, digamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, no sé, yo diría que lo vayamos despidiendo, ¿no? Que lo hemos tenido 2 horas casi a Gerardo conversando. Sí, no sé. Empecé con un café, o sea que estoy bien. Bueno. Le sacamos la siesta, bueno. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante. Espero que les haya servido también a ustedes escuchar tanto la experiencia de Gerardo como, bueno, los distintos trabajos que ha hecho. Como vemos, ha pasado, ¿no?, por distintos temas, el ejército y sindicatos, movimientos sociales, metodología, Estado y régimen. O sea, porque él no nos, ahora contó, estoy completando, no nos contó la parte que trabajó en metodología, ha escrito mucho sobre metodología también. Sí. Estoy completando un libro de texto sobre América Latina, sobre democracia y ciudadanía. ¿Qué quiere decir la idea es un libro de texto. Que es un libro para estudiantes. Y para estudiantes, sí, digamos, que se usan acá en los cursos de pregrado, ¿sí? Ah, mira. Con David Collio estamos justo terminando, porque tenemos que entregar un poco un volumen editado sobre coyunturas críticas y legados históricos, o sea, sobre argumentos más históricos. Y tengo un trabajo que vengo haciendo desde bastante tiempo y el verano que se viene acá, digamos, quiero completarlo, sobre conocimiento, sobre la producción de conocimiento, básicamente si estamos generando más conocimiento, si sabemos más, cómo generamos, por qué generamos, cuáles son los factores que influyen en el crecimiento del conocimiento. O sea, es una cosa más epistemología, digamos, sociología de conocimiento un poco. Eso es un trabajo que estoy por completar. Hice también un trabajo de esto, digamos, que está ligado a esto, digamos, de historia intelectual. Con Richard Snyder hicimos un trabajo sobre Passion, Craft y Method, entrevistas con gente básicamente de acá. Con Martín Tanaka hicimos uno sobre gente de América Latina, lo entrevistamos a Cavarossi, Garretón, Cardoso, Stavenhagen, gente en la región. Ahora estamos tratando de sacar eso. O sea, gente, digamos, en sociología, ciencia política en América Latina. Es la generación esta que en los 60, 70
digamos, tuvo mucha influencia en el pensamiento. O sea, esas son como cosas de historia intelectual que me interesan. Es muy interesante la historia intelectual. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias también a todos los estudiantes por participar. Y bueno, por ahí te esperamos en algún otro momento que termine este bicho, que lo podamos liquidar y puedas venir algún día a la escuela a dar algún curso, de esos que solemos dar, una semana, 2 semanas. Bueno. Te tomamos la palabra de que vas a venir algún día no quiere venir a la Argentina, no quiere venir a la Argentina. No, estos días no, acá ya, no, ahora acá no, ya salimos. Acá ya salimos, acá estamos vacunados, todo, o sea que ya, acá la cosa se está relajando, ¿no? Ustedes están en un momento bravo. En un momento horrible. Sí. Yo tengo mi familia ahí, o sea, algunos reciben la primera, pero no la segunda vacuna, pero no todos la primera. Y hay una pelea entre el gobierno y la oposición. Se parece a la de acá, digamos, cuando estaba con la gente de Trump, y digamos, no es una buena discusión la que se ha dado, ¿sí? O sea que... se pierde mucho, se rigidizan las posiciones y pierde riqueza el debate, es una pena, pero bueno. Bueno, pero la oposición quiere hacer oposición, entonces toma, si uno dice sí, el otro dice que no, pero pensá, digamos, qué es lo que está diciendo. ¿Sí? Así es. No, pero a veces se van, o sea. Se van de registro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un gusto hablar con todos, que les vaya muy bien. Todos los que están haciendo trabajo de tesis están con esto del COVID, no se sientan solos y solas, digamos, esto es algo bastante generalizado. Digan a los profesores que tengan, digamos, tolerancia, que entiendan la situación. Le vamos a ordenar tolerancia. Bueno, hasta la próxima. Okay. Muchas gracias. Que la pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao.